Segundo de Macabeos 2. Se hallan antiguos documentos que el profeta Jeremías, al mandar a los deportados tomar del fuego antes referido, les entregó un ejemplar de la ley y les recomendó que no diesen al olvido los preceptos del Señor ni se pervirtiesen a la vista de los ídolos de oro y de plata y sus adornos. Muchas cosas como estas les dijo, exhortándolos a no apartarse jamás del amor de la ley. También en documentos está escrito que el profeta, por revelación divina, mandó que le siguiesen con el tabernáculo y el arca, y salió hasta el monte donde había subido Moisés para ver desde allí la heredad de Dios. Llegado a él, Jeremías halló una gruta a modo de estancia, en la cual introdujo el tabernáculo, el arca y el altar de los perfumes, murando enseguida la entrada. Algunos de los que le acompañaban vinieron luego para poner señales en el camino a fin de poder hallarlo después, mas así que Jeremías lo supo, los reprendió diciéndoles: «Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar a su pueblo y tenga de él misericordia. Entonces dará a conocer el paradero de estas cosas, aparecerá su gloria y asimismo la nube, como se manifestó al tiempo de Moisés y cuando Salomón pidió que el templo fuese gloriosamente santificado». También allí se cuenta cómo el rey sabio ofreció el sacrificio de la dedicación y terminación del templo, y que así como cuando Moisés oró al Señor descendió fuego del cielo que consumió el sacrificio, así también orando Salomón descendió fuego y consumió el holocausto. Y dijo Moisés: «Por no haber sido comido el sacrificio por el pecado, fue consumido por el fuego». También Salomón celebró la fiesta por 8 días. Esto mismo se refiere en los escritos y memorias de Nehemías, y se dice además que había reunido una biblioteca y puesto en ella los libros de los reyes, los de los profetas y los de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. Así también Judas reunió todos los libros dispersos por la guerra que hubimos de sufrir, que ahora se hallan en nuestro poder. Si pues tuvierais de ellos necesidad, mandadnos quienes os lo lleven. Estando nosotros para celebrar la fiesta de la purificación, os escribimos estas letras. Haréis muy bien en solemnizar estos días. Dios, que ha librado a su pueblo, nos ha devuelto a todos la heredad, el reino, el sacerdocio y el santuario como lo prometió en la ley. Esperamos pues de Dios, que pronto tendrá misericordia de nosotros y nos congregará en el lugar santo de entre todas las naciones que existen bajo el cielo, pues nos ha librado ya de grandes calamidades y ha purificado el santuario. La historia de Judas el Macabeo y de sus hermanos, la purificación del gran templo y la dedicación del altar, las guerras de Antíoco Epífanes y de su hijo Eupator, las apariciones celestes a los que gloriosamente combatían por el judaísmo para que, aun siendo pocos, recobrasen toda la tierra y pusieran en fuga muchedumbres de bárbaros, y recuperasen el templo famoso en toda la tierra y librasen la ciudad, y restableciesen las leyes que estaban a punto de quedar abolidas, siéndoles el Señor propicio con toda bondad, fue narrada por Jasón de Cirene en 5 libros que nosotros nos proponemos compendiar en un solo volumen, porque considerando el número excesivo de los libros y la dificultad que hayan, por la muchedumbre de las cosas, los que quieren aplicarse a conocer las historias, hemos pensado proporcionar solaz del alma a los aficionados a leer y dar a los estudiosos facilidad para aprender las cosas de memoria. En una palabra, alguna utilidad a todos aquellos que tomen este libro en sus manos. Mas para nosotros esta obra que hemos emprendido no ha sido cosa fácil, sino de mucho trabajo, sudores y desvelos. Como el que prepara un festín, buscando complacer a otros, se echa encima una pesada carga, así nosotros, para merecer la gratitud de muchos, hemos tomado con gusto este trabajo. Dejando el historiador el oficio de narrar detalladamente las cosas, nos hemos esforzado por seguir las normas de la condensación, pues así como el arquitecto que se propone levantar una casa nueva ha de pensar en el conjunto de la construcción, mientras que el decorador y pintor solo tienen que cuidarse de lo que toca a la ornamentación, así creo yo que nos sucede a nosotros. Investigar la materia histórica, examinarla en todos sus aspectos y detalles, eso compete al narrador de la historia. Pero procurar el compendio de la narración sin llegar a agotar el asunto toca al compilador, y con esto comenzamos nuestra narración después de habernos extendido tanto en el prefacio. Sería una simpleza mostrarse difusos antes de entrar en materia, para luego ser breves en esta. Segundo de Macabeos 3.
Hallándose la ciudad en completa paz, observándose exactamente las leyes por la piedad del sumo sacerdote Onías y su odio a toda maldad, sucedía que hasta los mismos reyes honraban el santuario y lo enriquecían con magníficos dones. Y así Seleuco, rey de Asia, concedió de sus propias rentas todas las expensas necesarias para el servicio de los sacrificios. Pero un cierto Simón de la tribu de Benjamín, constituido inspector del templo, se enemistó con el sumo sacerdote con motivo de la fiscalización del mercado de la ciudad. No pudiendo vencer la resistencia de Onías, se fue a Apolonio de Tarso, que por aquel tiempo era general de Celesiria y Fenicia, y le hizo saber cómo el tesoro de Jerusalén estaba lleno de riquezas indecibles, y que la cantidad de dinero que allí había era incalculable y no se destinaba al sostenimiento de los sacrificios, pudiendo el rey apoderarse de ello. Apolonio se fue luego a ver al rey y le dio cuenta de los tesoros referidos. Este eligió a Heliodoro, su ministro de Hacienda, a quien envió con órdenes de apoderarse de las riquezas. Enseguida se puso en viaje Heliodoro con el pretexto de visitar las ciudades de Celesiria y Fenicia, pero en realidad para ejecutar el propósito del rey. Llegado a Jerusalén, fue recibido cordialmente por la ciudad y el sumo sacerdote, a quien dio luego cuenta de lo que le había sido comunicado y del motivo de su venida, preguntando si lo que se les había dicho se ajustaba a la verdad. El sumo sacerdote le hizo ver que se trataba de depósitos de viudas y huérfanos y de una cantidad que pertenecía a Hircano, hijo de Tobías, hombre de muy noble condición, contra lo que calumniosamente había anunciado el impío Simón, y que en fin la suma de todo el dinero era de 400 talentos de plata y 200 de oro, siendo del todo imposible cometer tal injusticia contra los que habían confiado en la santidad del lugar y en la majestad del templo, honrado en toda la tierra. Pero Heliodoro, en virtud de las órdenes del rey, contestó que aquellos tesoros habían de ser necesariamente entregados al tesoro real. Señalado día, se preparó a entrar, dispuesto a apoderarse de tales riquezas, lo que produjo no pequeña conmoción en toda la ciudad. Los sacerdotes, vestidos de sus túnicas sagradas, se arrojaron ante el altar, clamaban al cielo, invocando al que había dado ley sobre los depósitos de que les fueran guardados intactos a quienes los depositaron. Nadie podía mirar el rostro del sumo sacerdote sin quedar traspasado, porque su aspecto y su color demudado mostraban la angustia de su alma. El temor que se reflejaba en aquel varón y el temblor de su cuerpo revelaban a quien le miraba la honda pena de su corazón. Los ciudadanos salían en tropel de sus casas para acudir a la pública rogativa en favor del lugar santo, que estaba a punto de ser profanado. Las mujeres, ceñidos los pechos de saco, llenaban las calles y las doncellas, recogidas, concurrían unas a las puertas del templo, otras sobre los muros, algunas miraban furtivamente por las ventanas y todos, tendidas las manos al cielo, oraban. Era para mover a compasión ver la confusa muchedumbre postrada en tierra y la ansiedad del sumo sacerdote, lleno de angustia. Todos invocaban al Dios omnipotente, pidiendo que los depósitos fuesen con plena seguridad conservados intactos a los depositantes. Heliodoro, por su parte, dispuesto a consumar su propósito, estaba ya acompañado de su escolta junto al gazofilacio, cuando el Señor de los Espíritus y Rey de absoluto poder hizo de él gran muestra a cuantos se habían atrevido a entrar en el templo. Heridos a la vista del poder de Dios, quedaron impotentes y atemorizados. Se les apareció un jinete terrible. Montaba un caballo adornado de riquísimo caparazón que, acometiendo impetuosamente a Heliodoro, le acoceó con las patas traseras. El que lo montaba iba armado de armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes fuertes, llenos de majestad, magníficamente vestidos, los cuales, colocándose uno a cada lado de Heliodoro, le azotaban sin cesar, descargando sobre él fuertes golpes. Al instante, Heliodoro, caído en el suelo y envuelto en tenebrosa oscuridad, fue recogido y puesto en una litera. Y el que hacía poco, con mucho acompañamiento y con segura escolta, entraba en el gazofilacio, era ahora llevado, incapaz de auxiliarse a sí mismo, habiendo experimentado manifiestamente el poder de Dios, y por la divina virtud yacía mudo, privado de toda esperanza de salud. Los judíos, por su parte, bendecían al Señor, que había defendido el honor de su casa, y el templo, poco antes lleno de terror y de turbación, ahora rebosaba de alegría y regocijo gracias a la intervención del Señor omnipotente.
Pronto acudieron algunos de los de Heliodoro, suplicando a Onías que invocase al Altísimo para que hiciese gracia de la vida que se hallaba en el último extremo. Y temiendo el sumo sacerdote que el rey llegara a imaginarse que los judíos habían cometido algún crimen contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de éste. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de propiciación, los mismos jóvenes se aparecieron de nuevo a Heliodoro y con las mismas vestiduras de antes, y acercándose a él le dijeron: Da muchas gracias a Onías el sumo sacerdote, pues a él debes que el Señor te haya dejado la vida. Tú pues, castigado por Dios, confiesa ante todos su gran poder. Dicho esto, desaparecieron.